Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de comunicación. Vamos a establecer nuestras normas de convivencia. Muy bien. Escuchamos con atención la explicación, tomamos apuntes de ser necesario. Pregunten si tienen dudas. Cualquier duda, chicos, que tengan, preguntan, por favor. El chat es para trabajar del tema, ¿no? A los que no tienen micro pueden hablar por el chat. Chicos, pero yo veo que varios tienen micro, lo que pasa es que no quieren hablar o les da vergüenza o no sé qué. Buenos días, Miss Adriana. No sé, tenemos que participar todos, ¿sí? Medios muy apagaditos los veo, creo, no sé, o les ha hecho mal el fin de semana, o no sé, algo pasaba. Muy bien, chicos, o todavía están festejando a la mamá, ¿cómo es? Vamos a ver el propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad del día de hoy? Investigamos acerca de las diferentes figuras retóricas que se usan en los textos. Entonces, Miss, el día de hoy vamos a hablar sobre las figuras retóricas. ¿Y qué serán pues las figuras retóricas, Miss? ¿Qué cosa será eso, no? ¿Qué serán las figuras retóricas? A ver, ¿alguien sabe qué son las figuras retóricas? A ver, pregunto por aquí. Ojo, me olvidé de mencionar, todos atentos. Persona que pregunto no me responde, menos un punto. ¿Ah? Atentos, por favor, ¿sí? Todos vamos a estar atentos. A ver, ¿qué será pues bien las figuras retóricas, no? A ver, por aquí tengo a ver. Luis Adriano, ¿qué son las figuras retóricas, Luis Adriano? No tengan miedo, chicos, cuando yo les pregunto es porque necesito saber sus saberes previos, si hay alguna idea de repente, y si no, no hay ningún problema, o sea, no significa que, ay, sí, la misma me preguntó y que tengo que saber, no, estamos viendo todavía, ¿sí? Luis Adriano, ¿dónde estás? Luis Adriano, ¿estás ahí? No sé, ya, no te preocupes, si no tenemos idea, no hay problema. Son figuras con un significado en particular. Muy bien. A ver, son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que aunque se empleen con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades tónicas. Bla, bla. Muy bien. Atentamente Internet, ¿no? Muy bien, chicos, ¿no? Ya han buscado. Entonces, las figuras retóricas se conocen como figuras retóricas o también se les llama las figuras literarias a ciertos usos del lenguaje verbal que se alejan de la forma comunicativa eficaz. ¿Qué quiere decir esto mismo? Que, o sea, es decir, del modo en que comunicamos una idea concreta y persiguen modos más expresivos, rebuscados, artísticos, divertidos o potentes de transmitir una misma idea, ¿no? Entonces, las figuras retóricas, chicos, vienen a ser, o sea, no es el lenguaje que nosotros usamos normalmente, ¿no? O sea, no es lo que, por ejemplo, ahora, ¿no? La manera en la que yo les hablo y ustedes me responden no es de esa manera, es el lenguaje en el que estamos hablando, ¿no? Las figuras retóricas vienen a ser ya otra forma de hablar, ¿no? Palabras rebuscadas o artísticas, palabras que te llevan mucho a la imaginación, que te dicen, o palabras que te dan doble sentido, o incluso de repente en los poemas, a ver, un ejemplo, ¿no? En los poemas no se usa el lenguaje que nosotros usamos, ¿no? El lenguaje formal, sino ¿qué pasa? Se usa un lenguaje ya, ¿cómo lo podríamos decir? ¿No? Usamos palabras de repente buscadas, hacemos comparaciones del cabello, de repente si tienes cabello rubio, va a ser cabello de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las figuras retóricas, ¿qué pasa con las figuras retóricas, no? Se aleja del modo comunicativo real, ¿no? O sea, va a usar palabras diferentes. ¿Y en dónde se usan estas figuras retóricas o figuras literarias? ¿En dónde? En lo que es, en el lenguaje literario, pues, ¿no? En los poemas, en las novelas, en los cuentos. Ahí es donde vamos a encontrar más lo que son las figuras retóricas. ¿Por qué, Miss? Porque nosotros de repente en los textos descriptivos o en los textos comparativos,
perdón, en los textos argumentativos no vamos a encontrar ese tipo de lenguaje. ¿Por qué, Miss? Porque son textos formales. Entonces, Miss, las figuras retóricas se encuentran generalmente en los textos literarios, en lo que es la literatura, los poemas, las novelas, los cuentos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, Miss, quedamos con que las figuras retóricas no es el lenguaje común o el lenguaje que hablamos día a día, ¿no? Sino es un lenguaje con palabras rebuscadas, con doble sentido, palabras que se hacen comparaciones, etc. Ya, vamos al siguiente, ¿sí? Tenemos tipos de figuras retóricas. ¿Cuáles son estas? Tenemos dos, que son las figuras de dicción, figuras de pensamiento. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Quedó claro lo que son las figuras retóricas, chicos? ¿Alguna duda, chicos, por favor? ¿Todo claro? ¿O hay alguna duda? A ver, si tienen alguna duda pueden preguntar en este momento. Díganme, por favor. Nada. Ok, chicos, perfecto. No hay ninguna duda entonces. Muy bien. Como les decía, ¿no? Tenemos tipos de figuras retóricas. En este caso son dos, lo que son las figuras de dicción y las figuras de pensamiento. ¿Y qué serán, pues, las figuras de dicción y las figuras de pensamiento, no? Como su nombre les dice, figuras de dicción. A ver, son aquellas que afectan la forma de las palabras, lo cual a menudo incide también en su significado, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo decir? Esos cabellos blancos que brillan como la plata. ¿A qué me estoy refiriendo? A las canas de una persona, ¿verdad? Y por decir canas, puedo decir que son a los cabellos de una persona adulta, ¿no? ¿Ven? Estos son los recursos que usan de repente, que se usa, perdón, en los poemas, en los textos literarios, en todo lo que es la literatura. Ah, ya me dice. Entonces, las figuras de dicción, chicos, afecta lo que es la forma de las palabras, lo cual a menudo incide también en su significado. Cuando ponemos de repente algunas palabras, cuando se ponen en algunas palabras en los poemas, a veces esas palabras se alteran de acuerdo al contexto en el que esté hablando. Tiene que ver mucho de acuerdo al contexto de lo que está hablando el poema, o el cuento, o la novela. Las figuras de dicción tienen que ver mucho a su contexto, porque de acuerdo a eso va a variar su significado. ¿Sí? Ahí entonces, las figuras de dicción es el significado de las palabras varía de acuerdo al contexto del poema. ¿Sí? Muy bien. Pero en las figuras de dicción se clasifican en 4 tipos. ¿Cuáles son estos tipos? Las figuras de transformación, figuras de repetición, figuras de omisión y figuras de posición. Tenemos 4 clasificaciones de lo que son las figuras de dicción. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son las figuras de transformación? Consiste en utilizar palabras de un modo en que comúnmente serían incorrectas, sin cambiar por ello su significado. Tenemos, ¿cuáles son las más conocidas? La prótesis. ¿Qué es la prótesis, la epéntesis, el apócope, no? Prótesis, ¿qué significa? Consiste en agregar un fonema al principio de la palabra, ¿no? ¿Qué es un fonema? O sea, una palabra al inicio, ¿no? A ver, ¿qué podemos poner un ejemplo? A ver, a ver, antiguamente, no sé si han escuchado ustedes los poemas loncos, eh, patacala, esas palabras, ¿no? No sé si han escuchado, ese es un ejemplito que me gustaría, no sé si han escuchado los poemas loncos, ¿no? O los arequipeñismos, ¿sí? ¿Alguien me podría decir? Estoy hablando solo así, ¿no? Ya está.
no sé si se han dado cuenta que esas palabras no se usan ahora, ¿no? Esos son arequipeñismos o en los poemas loncos se usan antiguamente y su lenguaje, si se han dado cuenta, es diferente. No es como el de ahora de repente, ¿no? Habían palabras de repente que no conocíamos, pero, o sea, que ahora en la actualidad de repente ustedes no conozcan, pero las personas mayores sí las conocen, sí se conocen su significado, ¿no? Como decía Patacala, que era sin zapatos, ¿no? Andar descalzo. Después, ¿qué más decían? Chinchón, también decían que era el hinchazón que te das después de un golpe, o sea, el hinchazón que te queda después de un golpe, ¿no? Etcétera, infinidad de palabras. En la prótesis se refiere a algo similar, ¿no? Consiste en agregar un fonema al principio de la palabra, o sea, son palabras que de repente te dan un doble sentido. De repente, sin el fonema agregado, va a significar otra cosa, pero si tú le agregas el fonema, es como los antónimos. Vergüenza, ¿no? Que es, y si le agregamos un fonema que sería sin vergüenza, cambiaría, ¿verdad? El sentido de la palabra, o sea, el significado. A eso se refiere la prótesis, ¿no? Cuando tú le agregas a una palabra un fonema al principio, va a cambiar la palabra. La epéntesis, ¿qué significa, Miss, no? Es la adición de un fonema en el interior de la palabra. Quiere decir en el interior, en el medio, ¿sí? No al inicio ni al final, sino al medio. De repente, podríamos decir, a ver, un ejemplo. Podríamos decir, ¿no? Amante, podríamos decir, ¿no? A ver, una palabra. Y si le agregamos un fonema, podríamos decir amanste, amanste. Si le agregamos una S en el interior, podríamos decir como amanste, ¿no? En la epéntesis también va a cambiar el significado. Lo que es la prótesis y la epéntesis también va a cambiar el significado de acuerdo a la palabra que se le agregue, de acuerdo a la palabra que se le quite, etc. Y el apócope, mira, se pierde uno o más sonidos al final de la palabra. Antes decían amasteis, no, amantes, amasteis, perdisteis, antes le agregaban, pero ahora ya no. Ahora nosotros dijimos amaste, que quisiste, antes decían quisisteis, ¿no? Antiguamente. Entonces, lo que son las figuras de transformación se refiere a las palabras que han ido cambiando de acuerdo a la evolución, por así decirlo, lo que han ido cambiando de acuerdo al tiempo. Por eso les digo, ¿no? Antiguamente en los poemas se usaba estas palabras, ¿no? Amasteis, queristeis, quisisteis, perdón, después abrazasteis, antes le agregaban mucho lo que es eis, pero ahora ya no vamos a encontrar eso. Figuras, en eso consisten las figuras de transformación, de repente agregarle, quitarle o sumarle alguna palabra, algún fonema, ya sea al inicio, al final o en el medio. Ya. Por eso les ponía como ejemplos, ¿no? Lo que son las palabras amasteis, ahora ya no se usa. Claro que se puede usar, algunos todavía poetas de repente lo pueden usar, pero ahí ya estarían usando lo que es el apócope, ¿no? Entonces, bien, las figuras de transformación consisten en que las palabras van a cambiar de acuerdo al uso o a la preferencia del autor o del que escribe el poema. Sí, las figuras de repetición. ¿Qué pasa con las figuras de repetición? Ocurren cuando se recupera un sonido ya anunciado dentro del texto, sílabas, fonemas, etc. Algunas pueden ser lo que es la anáfora y el polisílabo. ¿Qué es la anáfora? Consiste en la repetición de una o varias palabras provenientes de un verso o enunciado. No, cuando ustedes leen los poemas, le dicen, ¿tiene rima o no tiene rima? ¿No? Entonces, ¿qué es la anáfora? ¿No? Repetir estas palabras. Al inicio voy a repetir, ¿no?
aquel hombre era un dios. Mi primer verso. Mi segundo verso va a ser, aquel hombre era fuerte. Mi tercer verso, aquel hombre era grandioso. Si se dan cuenta, al inicio se repite lo mismo, ¿no? Aquel hombre, aquel hombre, aquel hombre. Esa es la anáfora, pero no solo puede ser al inicio, también puede estar en el medio. Puedo repetirla. Entonces, la anáfora consiste en repetir una palabra en cada verso, la misma palabra en cada verso. Ya. Y el polisíndeton, ¿qué quiere decir polisíndeton, no? Consiste en el uso de muchas más conjunciones de las consideradas normalmente en una oración. De repente es lo que puede usar lo que son las y mucho y, ¿no? Otro tipo de conjunciones. Entonces, en lo que era la anáfora, vamos a ver una diferenciación, ¿no? La anáfora es una palabra, ¿no? La repetición de una palabra o hasta dos palabras. En cambio, en el polisíndeton no. El polisíndeton es solo de las conjunciones, ¿no? Ya está. Entonces, las figuras de transformación son las palabras que cambian su significado de acuerdo a lo que, si le suma, si se le quita un fonema. Y las figuras de repetición son las repeticiones las repeticiones de las palabras o de las conjunciones, que sería la anáfora y el polisíndeton, en los versos. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Por favor, háganmela saber. ¿Tenemos alguna duda? ¿Está claro? Uno no me ha respondido. Los demás no están, creo. Ya, muy bien, entonces. Ya, continuemos entonces, ¿sí? Ya está, nos faltan dos de las figuras de omisión. Figuras de omisión y figuras de posición. ¿Qué son las figuras de omisión? Se eliminan elementos de la oración o la frase haciéndola más ligera. Entre ellas tenemos lo que es la síndeton, la elipsis, la paralipsis. ¿Qué es la síndeton? Se omiten las conjunciones o nexos de una numeración. ¿Qué es? Lo que son las figuras de omisión, como dice su nombre, omisión, ya se va a eliminar algunas palabras que se repiten. Se omiten, en lo que es la síndeton, se omiten las conjunciones o nexos de una numeración. Pero mismo, se está hablando en la anterior, en las figuras de repetición, que se repiten esas palabras, ¿no? Y ahorita nos acaba de decir que en la síndeton se omiten. Pero, chicos, o sea, estas son la clasificación de las figuras, ¿no? ¿Cómo se clasifican? O sea, que en un poema puede haber o bien figuras de omisión, o bien figuras de repetición, o figuras de oposición, o combinados. Lo único que nosotros tenemos que saber, ¿cuál es esa pequeña diferenciación de repente, ¿no? Ya. Entonces, cuando alguien va a escribir un poema, un texto, un cuento, va a ver o va a clasificar qué figura quiere usar en el poema o qué figuras quiere usar. Ya mismo. Entonces, continuemos. La síndeton se omiten las conjunciones o nexos de una numeración. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poner, cuando enumere de repente las características, no voy a poner las conjunciones, ¿no? Ya. Elipsis. Se eliminan partes de la oración que pueden comprenderse por contexto. Se eliminan partes de la oración que pueden comprenderse por contexto, ¿no? Entonces, de repente hay algunas palabras, de repente, ¿no? Estoy hablando del árbol, ¿no? El árbol es una planta hermosa. Y está. Abajo es mi primer verso. El segundo, ¿no? Nos da aire, ya está. Segundo. Ahora, verso 3. Tiene rama, es muy grande y tiene ramas verdes. ¿Qué estoy omitiendo? El árbol, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy aplicando? Lo que es la elipsis. Se elimina partes de la oración que pueden comprenderse por contexto. Ya no repetiría lo que es el árbol, el árbol, el árbol. Si repetiría lo que es el árbol, el árbol, el árbol, usaría las figuras de repetición. ¿Ven? Ya. La paralipsis. Se omite algo del texto, pero se llama la atención al lector sobre lo omitido. Entonces, de repente la palabra que yo he eliminado le llama la atención al lector, ¿no? Va a llamar la atención del lector
Y esto, lo que es la parálisis, usan algunos autores para tratar de captar la atención y al final ya dicen, o sea, ya dicen de repente el contexto, ya dicen el tema o la palabra que se ha obviado. Todo esto para atraer la atención del lector y para que el lector termine de leer toda la novela, cuanto. Ah, ya. Las figuras de posición. ¿Qué son las figuras de posición? Consiste en la alteración del orden normal de los elementos de la oración. ¿Qué pasó? Ya, continuamos, ¿no? Figuras de posición. Consisten en la alteración del orden normal de los elementos de la oración. Decíamos que hay dos, los hipérbaton y los anástrofes. ¿Qué son los hipérbaton? Se altera la sintaxis de la oración para indicar en su métrica o llamar la atención sobre algo. Y la anástrofe se intercambia el lugar sintáctico usual de los elementos de la oración, ¿no? ¿Cuál es nuestras oraciones generalmente en lo que sería en un lenguaje literal? Tenemos sujeto, predicado y verbo, ¿no? Sí o sí tiene que tener el verbo. El sujeto puede estar tal, pero por ejemplo, pero en lo que es en las figuras retóricas o literarias, ¿qué pasa? Se altera este orden, ¿no? Puede que haya verbos, puede que no haya verbos, puede que haya sujeto, puede que no haya sujeto, pero el predicado sí va a haber, pero varía, el orden ya cambia, ¿no? El orden de la oración va a variar, ¿por qué, Miss? De acuerdo a lo que el autor quiere escribir, ¿no? De acuerdo a su métrica. Si de repente el autor quiere que tenga rima, todos sus versos tenga rima al final y que tienen que rimar con ar, entonces va a tener que cambiar su oración o de acuerdo a lo que él quiera hacer, a su métrica, a lo que él quiera usar. Ya. Se intercambia el lugar, ¿ves? Se intercambia el lugar sintáctico usual de dos elementos de la oración. De repente primero voy a decir el calificativo y después el sustantivo y así sucesivamente, ¿no? No tiene, en las figuras retóricas, en el caso de las figuras de posición, no tiene el orden, no va a tener el orden, no va a respetar un orden. Es de acuerdo a lo que el autor quiere crear. Ya, muy bien. Vamos a lo que es. Ya hemos hablado de las figuras de dicción. Ahora vamos a las figuras de pensamiento. ¿Qué son estos, no? ¿Qué son las figuras de pensamiento? Tenemos lo que son las figuras de amplificación. Las figuras de pensamiento, chicos, son aquellas que atañen más que nada el significado de las palabras. Tenemos lo que son las figuras de amplificación, figuras de acumulación, figuras lógicas, figuras de definición, figuras oblicuas, figuras dialécticas, ¿no? Muy bien, empezamos con la primera. Las figuras de amplificación consisten en alargar los contenidos del texto. Algunos son expolitio y el paráfrasis. Se dice una idea y luego se desarrolla más extensamente. De repente puedo decir, mi perro es malcriado, ya está. Esa es mi idea, de repente, ¿no? ¿Qué pasa? Ya dije mi idea y ahora la voy a desarrollar extensamente, ¿no? Él es juguetón, o yo voy a empezar a explicar por qué he dicho, ¿no? Mi idea. A ver, en los poemas, cuando ustedes ven, ¿no? Siempre hay un inicio, ¿no? Voy a decir mi idea. ¿Cuál es este inicio o esta idea? El título. Después, en los versos, voy a ir explicando, voy a ir hablando poco a poco de mi idea. ¿No? Voy a ir avanzando o creando más versos acerca de mi idea, de la idea, lo que es mi título. Ya. Y la paráfrasis se dice una misma idea con otras palabras, ¿no? De repente voy a usar sinónimos. Si he dicho que mi perro es juguetón, voy a usar un sinónimo de juguetón, de repente. O voy a usar un sinónimo de la misma palabra perro, voy a usar un sinónimo, ¿no? Mi amigo fiel, ¿no?
Mi amigo fiel es travieso, ¿no? Puedo cambiarlo, voy a ir cambiando por sinónimos. Pero el contexto o mi tema va a seguir siendo el mismo. Entonces, en las figuras de simplificación es alargar los contenidos. ¿Qué quiere decir? De repente, más sencillamente, dar explicaciones o explicar acerca de una idea. ¿Ya? Las figuras de acumulación persiguen la añadidura de elementos que complementen lo ya dicho. Es parecido, si se dan cuenta. En las figuras de acumulación va a complementar. Parecido, muy parecido. Por eso todas son figuras de pensamiento, ¿no? Enumeración. Se dan múltiples ejemplos de una idea ya dicha, ¿no? Para que entiendan. Es como yo ahorita, ¿no? Les doy una idea, pero para que ustedes entiendan mejor, ¿qué voy a hacer? Voy a darles ejemplos. Varios ejemplos para que ustedes puedan entender. Y la epífrasis se añade una idea principal a una serie de descripciones que la complete. ¿Ves? Voy a describir, ¿no? Voy a empezar a dar más descripciones acerca de mi idea principal. ¿Tenemos todo claro hasta aquí, chicos, por favor? ¿O hay alguna duda? A ver, espérenme. ¿Sí? Todo claro, muy bien. Esto les va a servir mucho para cuando ustedes de repente quieran crear algún poema, ¿sí? Esas figuras retóricas les va a servir mucho. Muy bien, Miss. Entonces continuemos, antes que se nos acabe el tiempo. Ya está. Ahora vamos a las figuras lógicas, ¿no? Son aquellas que se vinculan con la relación lógica o de sentido que hay entre ideas expuestas, generando así contrastes, oposiciones, etc. Algunos casos son el oxímoron y la antítesis. ¿Qué es el oxímoron? Se emplean juntos dos adjetivos contradictorios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De repente usamos lo que es la comparación o los contrastes o las oposiciones. ¿Para qué? Para resaltar algo o para dar de repente o para dar a conocer la importancia de ambas cosas, ¿no? Por eso dice, se emplean juntos dos adjetivos contradictorios, ¿no? El oxímoron. Oxímoron es oxímoron, porque lleva tilde en la I, oxímoron. El oxímoron entonces va a emplear dos adjetivos juntos, contradictorios. ¿Para qué? Para de repente darle énfasis a uno o dar a conocer la importancia de los dos. Y en antítesis se oponen dos términos irreconciliables para sentar las bases de una idea. ¿Cómo es esto mismo? Se va a poner de repente dos términos. Ya, mi idea va a ser mi perro. Y de repente voy a decir, es un malcriado y en el otro lado es un juguetón. Se dan cuenta que las dos ideas, es un malcriado y el otro lado, perdón, voy a poner lo que es muy obediente. Las ideas se oponen. Pero ¿para qué hago esto? De repente, para explicar por qué es malcriado y por qué es obediente. Y ahí voy a dar a conocer, mis ideas van a ir, voy a ir de repente justificando el por qué digo de esto, ¿no? En los poemas hacen eso, los poemas ponen algunas palabras, luego pueden poner, ¿no? Es dulce, pero a la vez agrio. Son dos términos que se oponen, pero esto le causa una sensación de inquietud de repente al lector, ¿no? Como yo puedo leer y es algo que como que me causa extrañez, como que puede ser dulce, pero a la vez agrio o salado. Entonces, son palabras que usan para causar sensaciones a los lectores, podríamos decirlo así. Ya, entonces las figuras lógicas son las que vinculan con la relación lógica o de sentido que hay entre ideas expuestas, generando contrastes, oposiciones, ¿no? Como lo que les decía, lo que es, ella tiene una voz dulce, pero a la vez seca, también podría decir, ¿no? ¿Cómo va a tener una voz dulce, pero también seca? Entonces son recursos que los autores muchas veces usan. Y en varios poemas, si ustedes han leído de repente en algunos poemas, van a encontrar esas contradicciones. Ya ves. Figuras de definición, ¿no? Conocidas como de descripción, reflejan en el lenguaje las propiedades de lo referido.
Algunos casos son la etopeya y la cronografía. La etopeya se describe a un individuo o personaje a partir de sus rasgos morales. ¿Qué quiere decir? No va a ser de los rasgos físicos, ¿ah? Por eso dice morales, o sea, de lo que él es como persona, de repente es bueno, es amable, es malo, etcétera, etcétera. Y la cronografía consiste en la descripción de tiempos o eventos temporales. ¿Qué quiere decir, no? Que voy a hablar de repente de una época, de repente de la Edad Media. Voy a hacer un poema de la Edad Media. Entonces la etopeya es de una persona y la cronografía es del tiempo, de repente hechos importantes que han pasado en el tiempo, ¿no? Ya. Muy bien. Pasemos a las dos últimas. ¿Cuáles son mis? Las figuras oblicuas y las figuras dialécticas. ¿Cuáles son las figuras oblicuas? Cercanas a los tropos, abordan la realidad de manera indirecta, ¿no? Tales como la perífrasis o circunloquio, litotes o atenuación. ¿Qué es la perífrasis? Se emplean más palabras de las necesarias para describir un asunto. ¿Qué quiere decir esto mismo? Voy a hablar acerca de un tema, pero voy a poner demasiadas palabras acerca de este tema con la finalidad de que quede claro. Y la litotes, consiste en afirmar un rasgo atenuando o negando su contrario. Si digo mi perro es blanco, voy a decir mi perro es blanco, no tiene puntitos negros, mi perro es blanco, no tiene manchas, mi perro es blanco, como la nieve. Voy a afirmar, voy a tratar de afirmar para que al lector le quede claro algo, la idea, lo que les quiero decir. ¿Sí? Ahí. No, todas las figuras no son para describir algo. Bueno, se podría decir que sí. ¿Por qué? Porque todas las figuras te quieren dar a conocer o describen algo, te quieren dar a conocer una situación para que el lector de repente conozca. Siempre suelen describir amor, lo que es el desamor, el amor, las cosas, y sí, vienen a ser todas las figuras de describir, de hablar, porque te hablan acerca de algo, de describir. Sí, todas las figuras retóricas vienen a ser lo que es describir, porque siempre te hablan de algo y te van a describir una situación. Ya. Oye, vamos a la última, que son las figuras dialécticas. ¿Qué son las figuras dialécticas? De índole argumentativa, buscan convencer de algo al receptor, tales como dubitativo y correctivo. ¿Qué es el dubitatio, o aporesis? Se expresa duda respecto a las posibilidades distintas a lo afirmado. Yo voy a decir voy a hablar de un tema, ¿no? Entonces voy a empezar a hablar de este tema, ¿no? El cielo es celeste, voy a decir el cielo es celeste porque mis ojos lo ven, el cielo es celeste porque son como tirada, no sé, es transparente o es claro, no, voy a empezar a explicar por qué el cielo es celeste de tal manera que voy a tratar de convencer al lector de que el cielo es celeste y al final él se le va a terminar creyendo. Ya viste, va a tratar de argumentar algo. Y el correctio consiste en añadir una corrección respecto a lo dicho previamente, construyendo una relación de antonimos. ¿Qué quiere decir? Que voy a contradecir las ideas, que se contradicen las ideas, ¿no? Voy a decir, el cielo es celeste, pero a veces es negro. No, pero a veces es azul, ¿no? Estoy contradiciendo mis ideas, si se dan cuenta, se contradicen las ideas. Entonces el dubitatio, no, en el dubitatio no voy a afirmar mi posición, por decirlo así, y en el correcto no, de repente voy a contradecir mis ideas. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Nada? Por favor, pregúntenme. Miren, aquí tenemos unos ejemplos. Los gatos son sumamente lindos, por no hablar de independientes. Eso es parálisis. Llegué, vi, vencí, asíndeto. Los soldados llegaron, los soldados están ahí. ¿No? ¿Me prestas tu bici para ir al cole? Apócope, mira, ¿cuál es el apócope, no?
Bici, mira cómo voy a disminuir o bueno, le voy a quitar algunos fonemas a las palabras. Pa, la palabra es papá, pero en los poemas usan pa. Estoy reduciendo, entonces estoy usando a poco. Bici, alcohol, ven, cole también. Ese es un claro ejemplo, ¿no? Hipérbado, miren, los bares recorriendo caminaba el poeta. Está cambiando la sintaxis de la oración, está cambiando de lugar o de posición a las palabras. ¿Ven? Oxímoron. Había un sol oscurecido cuya luz sombría. Como cuya luz sombría, sol oscurecido. ¿Se dan cuenta cómo usan lo que son los recursos? Por ti siento un amor bueno, bonito, puro, inmenso, imposible. Epífrasis. Con no poca paciencia estoy aquí. Atenuación. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Tenemos hasta aquí. Pueden observar los ejemplos que es en base a lo que les he explicado. ¿No hay dudas, chicos, entonces? No, ¿verdad? Ok, entonces pasemos a lo que es las tareas. Realiza un mapa conceptual en tu cuaderno de la explicación, porque es un tema de comunicación. Y busquen 5 ejemplos de las figuras retóricas, parecidas a las que yo les he puesto aquí. Solo oraciones, porque si ustedes me ponen de repente solo un verso, ¿ya? No me van a poner todo de repente, todo el poema, porque se van a demorar, van a escribir como 5 poemas, pero no. Solo van a poner el verso. ¿Ya? Muy bien. No hay dudas, ¿verdad, chicos? Por favor, ¿alguna duda que haya por aquí? Todos respóndanme, por favor, si tienen alguna duda. Luis, Nicolás, ¿hay alguna duda? Pablo, Piero, Sebastián, Rodrigo, ¿no hay ninguna duda? No. 5 ejemplos en general. Tú escoge las figuras que tú quieras. Si quieres hacer... Envíamelo a mi correo, no me entonces si no lo puedes enviar por la plataforma. Justo me estaban diciendo eso que hay algunos que no pueden enviar por la plataforma. Así que no se preocupen, envíenlo a mi correo. Solo son 5 ejemplos en general. Tú escribes, tú vas a escoger, ¿no? Voy a hacer de lo que es, de repente, de correcto, ¿no? Un ejemplo de correcto, un ejemplo de lo que son las figuras oblicuas de repente, uno de figuras de definición, ¿no? Entonces, solo 5 ejemplos, de cualquiera 5 ejemplos. ¿Sí? Muy bien, Miss. Entonces, chicos, por favor pongan su nombre y su apellido para poderles poner la asistencia, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias por participar. Nos vemos la próxima.